la presentación. Está abierto, no sé, yo lo estoy viendo, por eso pregunto si lo... En pantalla completa trata de poner. O Estamos presentación. viendo en modo de presentación. Faltaría modo presentación. Yo ya lo puse en modo presentación, por eso es mi duda ahora. A la pucha. Si un Bueno, tema de velocidad o... nada. porque en Puede realidad ser. lo complejo sería pasarlo a PDF nada más, digamos, y pasarlo en PDF, pero ya va a No, quedar no, la dale, imagen dale. sin la animación en realidad. No, dale, Bueno, dale. no sé si, bueno, ya en un primer momento, digamos, tomé este en el cual, como habíamos visto en la clase con el profe Zen, lo que básicamente se encuentra acá es que encontramos tanto Ingeniero, áreas como funciones profe, en un mismo organigrama. Néstor, disculpe. Sí, Néstor, Néstor, no. Si, si ¿Vos lo usted tenés tiene pantalla abierto en PPT? sí, Porque se nosotros no conge- lo estamos viendo se acá. congeló en la presentación. Ujú. comparta su pantalla a completa y ya ver, vamos a poder ver Ahí la está, ahí está. presentación. bueno, entonces directamente no le voy a pasar a pantalla completa. Eh, lo complejo va a ser, bueno, el tema de determinar la animación, que no se va a ver en este caso. Bueno, como les mencionaba, lo que podemos encontrar si hablamos de funciones, el organigrama en este caso debería contener únicamente funciones, ¿sí? Por un lado, o sea, encontramos acá, esto correspondería a un área o es el de la empresa, ¿sí? El nombre de la empresa, que no correspondería justamente. Lo que está también señalizado con los óvalos es que no deberían justamente encontrarse en un organigrama funcional, ¿sí? Entonces vemos que departamento de producción, fabricación, almacén, sección de ventas, finanzas, son las áreas que tiene justamente la empresa. Eso no debería contener acá. Sí corresponde en el caso las funciones, la dirección, la asesoría contable, que si bien acá no se logra ver bien por justamente, digamos, al haber incorporado los óvalos, tiene justamente un vínculo externo, o sea, son líneas intermitentes que correspondería a la unión con la dirección. Después, dentro de las funciones, ¿sí? Que vemos que están señalizadas con verde, no las marqué a todas, digamos, por una cuestión nada más de no cargar tanto la pantalla. Digamos, los jefes, eh, dependiendo de él, justamente, en este caso el operario es jefe de fabricación. Entonces, el nombre que correspondería a la función es jefe de fabricación y de él dependerían los operarios. Lo mismo para las otras áreas. Acá en esto podemos encontrar materiales o bienes que no corresponden justamente al diagrama, ¿sí? No estamos hablando de funciones en este caso, y la materia prima y la maquinaria tampoco serían áreas para esto. En esta parte también acá abajo, que no corresponde tampoco, sería, interpreto yo, camionetas o mercancía en las cuales se transporta como vehículos de transporte, que es lo que manifiestan acá, a través del jefe de finanzas, que es el que debería ordenar y coordinar esto. Después hay una cuestión puntual que vamos a ver también en los otros trabajos que han presentado, el tema de los niveles. Estaríamos hablando del nivel jerárquico, la dirección, los gerentes, ¿sí? Que en este caso de este diagrama no se ve, que estaría dependiendo justamente el gerente de producción y el gerente de ventas. Después vendrían los jefes y después los auxiliares, ¿sí? Acá yo le hago una pequeña representación justamente de los niveles a través de esas líneas punteadas, ¿sí? Y como pueden ver, digamos, por un lado no se respeta de alguna manera en la representación el nivel, que eso van a tener que tener en cuenta justamente para los exámenes, y el tema del vínculo, ¿sí? Y los niveles, por ejemplo, para los auxiliares de compra y mantenimiento deberían estar en el mismo nivel que los auxiliares, aunque dependan del gerente de ventas. Bueno, otro error común que se encontró en una gran parte, ¿sí? Aparte de esta cuestión de la repetición de las áreas dentro del diagrama funcional, encontramos, por ejemplo, el tema del contador y del estudio contable, o uno u otro, ¿sí? Entonces, estos son áreas o es
el título de la persona que desempeña esa función contable. Entonces, lo correcto es, como vimos en el diagrama anterior, es el asesor contable que está vinculado directamente a la dirección de la empresa, o al director, que en todo caso sería la función correcta para la estructura organizacional. Acá también vemos justamente lo que mencionábamos sobre respecto de las jerarquías. Si bien es una cuestión de espacio, que es entendible, digamos, para el trabajo que ha presentado, respeta los niveles por debajo, pero el jefe de finanzas debería ir al mismo nivel que el jefe de fabricación, de almacenamiento y el de ventas, porque acá hay un error también, que es el jefe de fabricación figura acá y es el jefe de ventas. Otra cuestión puntual que ha aparecido en algunos de los trabajos es la jerarquía. Estos 3 operarios dependen del jefe de fabricación individualmente, no un operario respecto del otro, salvo que expresamente esté escrito cuando se hace el planteo justamente de la descripción de la organización. O sea, para repasar esto justamente, nos encontramos con esta dificultad cuando tienen más de una función, o funciones diferentes, pero se repite el carácter de operario, de auxiliar o de vendedor, y que no se establezca correctamente que así deba ser las jerarquías de las funciones. ¿Me siguen hasta acá? ¿Tienen alguna duda? Néstor, Sí. simplemente para aclarar ahí, así como está, por ejemplo, ahí a la izquierda en el primer óvalo em, es como que el operario 2 depende del operario 1 y el operario 3 depende del operario 2, y eso no es así. O sea, como decía el ingeniero recién, todos ellos tienen la misma jerarquía y todos dependen del jefe de fabricación. Es una forma de representar, pero esta forma de representar está mal, ¿no? Bien. Este sería una representación un poco más discriminada, ¿sí? Y como respetaríamos justamente, por un lado, los niveles jerárquicos, ¿sí? Que es una cuestión que debería encontrarse en todos los diagramas, ¿sí? Vemos correctamente, digamos, la función de asesor, simplemente que han tenido un problema, por lo menos calculo yo, al copiar y pegar, digamos, al momento de representar, y le ha quedado los nombres que no son correctos. Entonces sería el asesor contable, en este caso, dependiente de la dirección, el jefe de finanzas, un auxiliar y 2 choferes, ¿sí? Jerárquicamente es lo que corresponde. En igualdad de condiciones sería acá con el gerente de ventas, el jefe de ventas, y a partir de ahí los vendedores y el auxiliar de mantenimiento, por ejemplo, que depende del gerente de ventas puntualmente. Bien, como pueden ver, justamente los niveles y la distribución de los operarios, por ejemplo, los 3 al mismo nivel, y que cada uno cumple una función distinta dependiendo del jefe. Acá podemos ver justamente que ya se respeta en igualdad de condiciones que el anterior, y han utilizado justamente, digamos, o el Word o el Visio para poder desarrollarlo, donde han cometido simplemente acá la separación de funciones para el caso del jefe de finanzas, que serían los 2 choferes separados del auxiliar, ¿sí? Tengan en cuenta, digamos, ese detalle al momento de hacer la representación. Hasta acá lo que vemos justamente es del organigrama funcional, ¿sí? Que es lo que desglosa mucho más, digamos, cada una de las actividades que deben desarrollar las personas que trabajen dentro de la organización. Y este mismo grupo, ¿sí? Lo que vemos es cómo ellos han representado por áreas las mismas características de la organización. Como corresponde bien, es el directorio, el área externa, que es el estudio contable, los departamentos de producción, de ventas y de finanzas, ¿sí? Que acá entraría no solamente los gerentes, ¿sí? Acá habla de áreas sin tener la función de gerente,
pero después sí ya los jefes, operarios y auxiliares entrarían tanto en las áreas de almacén, fabricación, ventas, compras, reparaciones y choferes, que acá en realidad la palabra correcta, de acuerdo a la consigna, era mantenimiento. Algo que por ahí no lo vemos, y vuelvo a la filmina anterior, no lo vimos, digamos, tan exhaustivamente, pero la representación, si uno para lo que hace al organigrama funcional de un área, estaríamos englobando en un rectángulo de líneas intermitentes, por ejemplo, el área de producción completamente alrededor de ella, ¿sí? Yo no le agregué acá porque no lo habíamos visto puntualmente durante la clase teórica, pero correspondería señalarlo de esa manera. Por un lado, esto como un área, y se escribe simplemente que es el área de producción, el área de ventas, también englobado acá, y el área de finanzas acá. Lo que sí hay que tener en cuenta que cuando hay una cuestión de funciones o de estructuras dentro de los edificios, el directorio puede estar funcionando o dentro del área de ventas o dentro del área de producción, ¿sí? Entonces, ahí se puede englobar al directorio dentro de lo que hace a esa área. ¿Correcto? ¿Han tenido alguna duda respecto de esto? Ingeniero, ahí por ejemplo, en vez de dirección, ¿se podría poner directores? Lo correcto sería director, porque la función la tiene que tener uno. Ahora, si bien hay dos socios que cumplen esa misma función, en ausencia de uno, siempre va a ser uno el que tome la decisión, ¿sí? Inclusive ellos vuelven a cumplir funciones tanto en ventas como en producción. Entonces, independientemente de la persona, la decisión es única. Entonces, para la función es una decisión. Si fuera una asamblea de socios, la decisión también va a ser única, ¿sí? No solamente entre dos personas, sino que puede haber mucho más. ¿Se entiende? Entonces, aunque sean dos, igual se podría haber puesto director, otra forma. Director, sí, exactamente. Dale, gracias. Sería ¿Puede el... poner la última filmina, ingeniero, por favor? Un ratito. Bien. Sí, ¿qué necesitarías ver de acá? No, quería comparar con el anteúltimo, que estaba recién atrás. Claro. La corrección. Aclarar nomás que este por área, si este no es Es por funcional. áreas, ¿sí? Por eso, o sea, comparativamente, o sea, cuando tomamos, por ejemplo, los colores que se repiten, tanto el directorio como la parte de gerencias, ¿sí? Por los niveles, lo que aparece en el siguiente es el área de finanzas, que en realidad, más allá de no tener un gerente de finanzas, puede generarse el cargo dependiendo de la estructura de la empresa y su crecimiento, ¿se entiende? Después, los niveles de jefe y los auxiliares quedan englobados directamente dentro de las áreas de almacén, porque ellos se desempeñan directamente dentro de esa área. ¿Sí? Es muy difícil que un jefe no esté presente a pesar de las actividades del operario. Continuamente está supervisando y revisando todo lo que se está haciendo dentro de esa función, ¿sí? Por eso queda descritos de esta manera. Por ahí, digamos, acá lo que quedó, y por ahí se puso únicamente choferes, pero correspondería también el caso del auxiliar. Pero dentro de finanzas acá sería justamente un área de contable, por ejemplo. Si bien las funciones que están desempeñándose en este momento no son puramente correspondientes al área de finanzas. Sí el caso del jefe. ¿Queda claro? Bueno, yo dejaría de compartir si ya no sería necesario.